Ni bien prendo la radio, una sonrisa provoca. 24 minutos van de las 17. La música de Paul McCartney en Malos Pensamientos. Álvaro Delgado, ¿fue a ver a Paul McCartney cuando vino a Montevideo? No fui. ¿En serio? No fui. Si te digo las cosas que fui a ver, me vas a echar de programa. ¿Por qué? ¿Qué fue a ver? Fui a ver Arjona con mi mujer. No te rías. ¿En serio? Soy un romántico. Pero, a ver, esto no... Fui a ver Pará, ¿qué? Fui a ver muchas cosas, pero el último recital que fui a ver en el Estadio Centenario fue el de Arjona. Arjona. Bien, ¿usted es el romántico de la pareja? Sí, soy más romántico que mi mujer, sin duda. ¿Sí? Sí, pero mi mujer me acompaña. No se acaba el amor. ¿No se acaba el amor? Mira, le uso ¿Solo mucho, por decir adiós? mucho en política. ¿Sabes lo que uso en política? Frase No, de Arjona. frase de Arjona. Uso en política. Esto es un titular. Acá se termina la entrevista. ¿Sabes lo que dice? O aprendes a querer las espinas o no aceptes rosas. Pero el tipo hace política con la frase de Arjona. Y lo otro que lo utiliza porque se aplica. Para, momento. ¿Arjona sabe de esto? No le conté todavía. No, yo lo que voy a hacer, por favor, Llamen a Arjona. No vamos a llamar a Arjona, pero vamos a subir esta parte de la nota y vamos a robar a Arjona, porque Arjona no puede creer que el secretario de Presidencia de la República utilice sus frases para hacer política. Y la otra es, las nubes grises también forman parte del paisaje. Uno aprende en eso. Sí, en la vida. Claro. Lo que pasa, estaba yo, mi mujer, y una cantidad de mujeres que tiraban de todas prendas que te imagines. Y yo estaba ahí, mi mujer, un poco más avergonzada que yo. Momento, cuando No fueron lo cuente mucho, que no se difunda mucho esto. No, por favor, pero cuando vino Arjona al Uruguay, Sí, señor. ¿usted fue con su señora? Sí. Pero porque usted quería ir, no su señora. Bueno, diríamos que sí, que es así. Bueno, esto es increíble. Está bien. Bueno, le tengo que agradecer a mi mujer que me acompañó. No, está bien, buena onda su señora. Buena onda. Y a Paul McCartney no fue a verlo. No la fui a ver. Está bien, muy bien. ¿Y qué tipo de música le gusta? Ya que estamos hablando de la música, porque se habilitaron los bailes y las fiestas. La verdad es de un rock argentino. ¿Las lentas? Las lentas, yo soy un romántico, ¿no? Ahora te voy a contar unas experiencias. Lo que pasa es que si la cuento, yo no sé dónde voy a dormir hoy, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no la puedo. Atención. Perdón. ¿A qué se refiere con estas experiencias con música lenta? Por ejemplo, tiremos un tema de música lenta. A ver. Que A mi mujer la terminé de conquistar bailando Sergio Dalma. Sergio Dalma. ¡Ay, Dios mío! Bueno, esto ya es tremendo, ¿eh? Tremendo. Arrancamos con Te voy a contar Arjona y seguimos con... ¿Cuál es la canción? una anécdota que... ¿Cuál es la canción de Sergio Dalma? Bailar pegados, obviamente. Bailar pegados. Estamos en la noche de nostalgia casi, Claro, ¿no? sí. Y después, ahora te voy a contar una anécdota de ahí, pero después me gustan las cumbias. En mi cumpleaños de 50 me regalaron a Sonido Caracol. Bien. Bailé y canté con Sonido Caracol. Vos no es bailar. Bailar pegados, ¿cómo fue? No es como estar bailando solo. Yo bailando en tu volcán y a 2 metros de mí bailando todo el polo. Claro. Es un romántico. Romántico, un romántico. Sonido Caracol. ¿Será por qué te amo? Oh. Perdón, ¿su señora tiene el cielo ganado? Sí. Creo que sí. Sí. Y además debe estar anotando todo esto, Sí. ¿sabes? ¿Cómo la conquistó? ¿Cuánto hace que están casados, para empezar? Y hace... Qué pregunta difícil, ¿eh? ¿Porque no se acuerda? No. No me muero. ¿Un romántico? No. No me acuerdo. Hace 30 años que estamos juntos, tuvimos casi 6 de novio, 25 años casados. 24 años casados. Bien. ¿Y cómo se conocieron? Nos conocimos en facultad. ¿Usted hizo veterinaria? Sí, ella también hacía veterinaria. Bien. ¿Ella terminó? No, le quedaron 6 materias. ¿Terminó con usted? Terminó conmigo. Sí. Era lo más parecido a un animal que había. Está bien.
Y que coincidían, por ejemplo, en los bailes y en las fiestas ¿Era gremialista universitario? Yo era gremialista universitario. ¿Que era de la CGU? Era CGU, consejero de facultad. Y la verdad que lo que pasó fue que cuando venían las nuevas generaciones, uno iba a ver cómo eran las nuevas generaciones. Sí. A ver, todos lo hicimos, ¿no? Bueno, claro. vamos a decir a ver, ¿dónde están las chicas de primero? ¿No? ¿Dónde están las nuevas generaciones? Yo estaba en tercero, era consejero, venían. Sí. Y vi algo que se destacaba ahí en el horizonte. ¿Por qué se destacaba? Y porque es muy linda. Sí. Es muy linda. Bien. Y además, y bueno. Y ¿Por su cabellera rubia? Y ojos claros, Ojos muy claros. simpática, Sí. muy linda. Sí. Hoy terminó mal, ¿eh? No, está bien. O sea, vinimos a hablar de política, pero terminamos hablando de Arjona Dalma y cómo conquistó a su señora, que no está mal. Y después había elecciones, habíamos armado unas carpas de SGU, Sí. los bailes de noche, guitarreadas, y bueno. Los fogones, los famosos Uno fogones. le pone actitud a la vida. Bien, ¿y cómo Actitud. qué fue lo primero que le dijo? ¿Usted se acercó o ella se acercó? No, obviamente uno ponía actitud, y cuando pone actitud trata de ir a buscar, tras mayo trata de ver cuáles son las opciones. Y me acuerdo la primera vez que la invité a salir, esto me va a costar carísimo, la primera vez que la invité a salir. Usted no hace terapia, ¿no? Porque esto se ha convertido en una terapia. Voy a cobrar la hora. O sea, sí. La primera vez que la invité a salir, Sí. le dije, vamos a ir a tomar algo. ¿Te acordás que antes se invitaba a salir, no? Claro, sí. Ahora ya y eso antes se a invitaban bailar. los varones. Exacto, te invitaban Nosotros. a salir, Hoy y vos te invitan las y chicas. vos exacto, pero Claro. hoy le decías a una que invitaba a salir, conseguime una amiga tuya que quiere ser con un amigo mío, eso Sí, pasaba, ¿verdad? Claro, obvio. Bien. Y la primera vez que le invité, le dije, vamos a tomar algo, ¿te acordás? A Flanagan's. Sí, en Positos. Sí. Sí. Franelands. Franelands. Bueno, pero le dije, mira, en realidad vamos a ir a un baile en el Atenas. Porque era un baile que hacía Facultad Un Veterinaria. candom baile de los que había en esa época. Y, Sí. y la verdad que Leticia le puso mucha onda. Y Leticia es su señora. Sí, se mató de la risa. Fuimos al Atenas porque tenía que ir un rato, porque lo organizaba CGU. Y Claro, después porque fuimos- antes se bailaba en gimnasios. Exacto. Vamos a contarle a la gente O que en antes- facultad o en o gimnasio. en facultad o en gimnasio. Y el los gimnasio bailes- de Atenas los se bailes hacía universitarios. un estamos cantón hablando. baile. Exacto. Bien, Mucha cumbia había. bien. Y después fuimos a Franelas. Y después, toda actitud. Cuando uno tiene ganas, entusiasmo, es tenaz. Yo soy tenaz, muy tenaz. Sí, Y ta. Y le fui ganando el corazón. muy bien. Y así nació el amor. ¿Y el primer beso? ¿Cómo fue el primer beso? El primer beso. Lo que pasa es que yo soy un tipo que fija algunas estrategias. Atención. Esto es tremendo. Sí. ¿Cuáles eran las estrategias? Clases de seducción a cargo de Álvaro Delgado. Esto se transformó de terapia a clase de seducción. ¿No tiene TikTok? Hágase un TikTok. Y empieza a tirar clases de seducción. Yo Sí. empecé a salir. Sí. Y una de veces, cuando la dejaba en la casa, en el apartamento, Atención. decía, tomá, sacaba abajo del asiento, esto para ti, le regalaba una rosa. 2 o 3 veces y después fue irresistible. ¿Usted guardaba rosas abajo del asiento del auto? A la tercera fue irresistible. Es increíble, ¿eh? Es maravilloso. Todos hemos guardado, me hizo acordar a mis otras épocas, todos guardamos cosas abajo del asiento del auto, ¿no? No, bueno, pero nada abajo de la alfombra. Claro. Pero hoy guardamos agua, ¿no? Me guardan un colchón por algún lado. ¿Qué edad tiene Álvaro Delgado? ¿51 o 52? 52. 52 años. Bien, ¿usted se imaginaba de niño vinculado a la política y cerca de un presidente de la República? No. ¿Qué quería hacer de niño? La verdad pasé por 10.000 ideas. Siempre tuve una vocación muy marcada por el campo, muy vinculada al campo. Y después en el liceo
en el Juan 23, me entró, era un momento de efervescencia, el tema, el 84, la salida, la salida vuelta de la dictadura, a la la vuelta a la democracia. democracia, era muy fermental. Me empezó a gustar todo el tema político, gremial, me gustó mucho la política desde esa época, y tuve la duda entre derecho y veterinaria. Porque vivimos una adolescencia encapsulados Exacto. en una dictadura donde no se podía ni hablar, ni leer, Ni había marcha, ni había paro, ni había nada. discurso, ni había acto, Claro. ni había nada. Entonces, yo tengo 53, o sea que somos contemporáneos. Todo esto que te estoy diciendo es lo que te pasó a ti también. Claro, claro. En esa época hubo una explosión cuando arrancó la democracia de todo punto de vista, político, cultural, musical, artístico, ¿no? Todo. Había como una ebullición. efervescencia, ¿viste? Exacto, Una sí. efervescencia. Y bueno, a mí me empezó a gustar mucho la política, mucho interés por la política, me motivó mucho Wilson. Son Wilson esas cosas, Ferreira Aldunati. sí, sin tener antecedentes políticos en mi familia. Mi padre más bien de origen ballista, mi madre era cívica, no era una familia politizada. ¿De la Unión Cívica? Sí. ¿De Chiarino? De Chiarino, hay que ser de Chiarino, Ah. ¿no? Pero bueno, no era, eran como los 8 de Sánchez Padilla, más o Sí, menos, ¿no? claro. La Pero- UC. Pero no era una familia politizada. Y a mí me empezó a Sí. enganchar por mí mismo y por algún amigo. Pero antes de la política se enganchó con los animales. Bueno, pero mi familia está muy vinculada al campo, mis abuelos. Entonces siempre tuve una vocación tenía una vocación muy marcada por el campo. En Paysandú, mi familia es de la familia materna de allá. Entonces, siempre con una vocación muy marcada por el campo, de mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo se instaló en Paysandú, mi abuelo tenía ¿De campo en dónde Paysandú, son? de la zona, se instalaron primero en la zona de Guavillú. No, después- pero estoy hablando de de dónde Italia, vinieron, Italia, de Italia. de Monte Caldela, del Véneto. Mm. Y- ¿Cerca de Venecia? Sí, y la familia de mi padre, soy uruguayo promedio, mi padre origen Islas Canarias, mi madre origen italiano, tal cual. Entonces siempre muy marcado por el tema agropecuario, siempre me gustó, siempre me tiró, siempre me estuve muy vinculado y muy entusiasmado con eso, me imaginaba un futuro trabajando en eso. En el 84, en el liceo, en el Juan 23, empecé a tener la duda entre veterinaria y derecho. Y me hice un test vocacional en cuarto y me hice un test vocacional en sexto y me dieron las dos cosas. Claro, porque contémosle a la gente, en nuestra época, los que tenemos más de 50, se hacía un test vocacional que te daba un resultado para que más o menos tengas una guía por dónde estudiar. Y Ajá. me daban las dos cosas, con lo cual obviamente tuve que tomar yo una decisión, me dediqué a hacer veterinaria y bueno, abandoné el derecho. Después en tercero de facultad me vino de vuelta la sensación de arrancar derecho, entonces empecé el curso de ciencia política y alguna cosa más, pero además desmontar en ese momento implicaba desmontar, la educación uruguaya estaba y están todavía bastante tubular, entras en cuarto, quinto y después si querés desmontar tenés que irte muchos años para atrás, ¿verdad? Claro, por eso se está hablando ahora de que De la el interacción, bachillerato, ¿no? De poder hacerlo uno, claro, pueda empezar a elegir en sexto, no en Exacto, cuarto. exacto. ¿Lo ve como una buena idea? Obviamente, que uno puede hacer más transversal, carreras más transversales y mayor interacción. Y me dio mucha pereza. Entonces me dediqué, hice veterinaria, hice un posgrado y ahora soy médico de cabecera de algunos que hacen política. Claro. ¿Cuál fue el primer animal que tuvo en casa? Un caballo. No en mi casa, obviamente. Un primer Claro. animal que me regalaron es un caballo, pero después Sí. un perro que me regaló mi abuelo. El caballo y el perro me lo regaló mi abuelo. ¿Tiene un amor muy particular por los caballos? Sí, absolutamente. ¿Sí? Sí, absolutamente. Una conexión muy especial, es una terapia que tengo y habitualmente un gusto mío y de mi familia. ¿Es buen jinete? Trato de ser, no sé, buen jinete, trato de andar lo mejor posible a caballo, que me sienta cómodo y sí, no ¿Qué tengo tiene, inconveniente. ¿Qué tiene el caballo que no tienen otros animales? Mucha sensibilidad. Uno se conecta, son caballos, generalmente son muy inteligentes y te dan una sensación. El domingo pasado, por ejemplo, me dediqué toda la tarde a andar, a recorrer y es una sensación de libertad y te despeja la cabeza muchísimo.
Hay que tener cuidado en la columna, ¿no? Bueno, el galope. Yo no sé, tiene buena postura, ¿no, y... Yo qué sé, yo no soy, lo que pasa es que no soy del campo, entonces... Está bien, entonces si tenés buena postura y seguís bien un movimiento y estás acostumbrado a andar, yo ando habitualmente 4 o 5 horas directo. ¿Es más barato que llenar el tanque? No hay duda. No hay duda, no sé qué le da de comer al caballo, pero sí. Está bien. ¿Por qué le parece una buena idea esto de subir o bajar los combustibles cada 30 días? Mira, esto es una idea que en realidad no era la idea original. La idea original es el precio de paridad de importación. Y después veníamos con un déficit enorme de ANCAP. A mí me tocó ser la investigadora ANCAP, ¿te acordás que fueron $800 millones de déficit acumulado, más los horrores, ilegalidades y después temas de justicia, que fueron a la justicia. Usted 800, fue uno entonces de los que investigó más, ¿no? Fui el miembro denunciante de la investigadora ANCAP. Bien. Y con los resultados que ya sabemos, $800 millones de pérdida, pero además unos 600 y pico de capitalización de ANCAP. O sea, había que corregir un desfasaje, ese factor famoso de los 3 pesos adicionales, y después fue la decisión que terminó tomando el Parlamento, que no era la original del gobierno, de paridad de importación con un sistema diferente, que salió votado por todos los partidos. Y que bueno, sí, lo que vamos, ahora que se corrigió el desfasaje financiero ANCAP, la idea es hacer una paramétrica con un reajuste en función de las variables del costo del combustible todos los meses. Pues generalmente cuando subía el petróleo subía el combustible, cuando bajaba el petróleo nunca bajaba el combustible. ¿Y eso va a pasar? Y la idea es que pase ahora, que empiece a pasar. El día que bajen el precio del petróleo y bajen los combustibles, la gente va a estar asombrada, no va a entender qué está pasando en este país. Pero es parte de lo que votamos. Claro. Ahora, usted que fue uno de los miembros denunciantes de ANCAP, ¿lo que sucedió fue corrupción? Y lo que pasa fue un abuso en el manejo de las cuentas públicas, ¿no? Está bien, pero cuando hay abuso puede haber o corrupción lo que pasa, yo dije, o inoperancia. Yo dije, había todo, ¿no? Había errores y horrores, había ilegalidades, había ilicitudes. Algunas ilicitudes podían ser delito y otras no. Las que teníamos presunción de que podían ser delito, de los 13 capítulos originales, hay 6 que se presentaron a la justicia. Y bueno, la justicia al final, que es la que determina si hay delito, es el que la determinó algunos procesamientos. Nadie fue preso. Procesamiento, dije. Más allá de eso, entre otras cosas, el ex vicepresidente de la República. Sí, que salió hoy a hablar también, ¿no? De la baja y de la suba de los combustibles. ¿Quién habló? Sendik. ¿Te acuerdas cuando dicen no comments? Bueno, no comments. A lo largo de su vida, le gustaba más la veterinaria que otra cosa, ¿no? Yo hice veterinaria para terminar del cuento, perdóname porque me fui por las ramas, hice veterinaria, puse un posgrado en gerencia de 2 años. Estaba medio encaminado para irme al exterior, hacer un posgrado. Yo me había presentado con unas becas, me casé, mi mujer... ¿Cómo le pidió matrimonio a su señora, el romántico Delgado? ¿Cómo le pidió? Fue muy tradicional. Se fue dando, porque tenía muchos años, ¿no? Yo en realidad tuvimos varios años de novio, casi 6 años de novio, 5 y pico, y en un momento, capaz que a los 4, viste que a algunos siempre en algún momento le viene alguna duda, ¿no? ¿Esto que está diciendo? Este es el problema que va a tener hoy a la noche. Atención. En su casa. No, porque la historia termina feliz. Feliz, claro. Con 3 hijos. Todos los que estamos a punto de casarnos, nos pasa, hombres y mujeres, todos, o todes, ¿no? ¿Está bien decir todes? Yo digo todos. Sí, yo también. Bueno, pero se nos pasa por la cabeza, ¿qué hacemos? ¿Estaré haciendo bien? Y además cuando te vas metiendo, cuando sabés que el camino es uno solo, y se acerca el momento, genera la duda. Claro, ¿qué hago? ¿Estaré haciendo bien? Me caso. Y en realidad decimos, bueno, yo dije, vamos a aguantar un tiempito. Ah, pensé que dejó un tiempo. Sí, dejé un tiempito. Ah, ¿dejó? Dejé un tiempito. Atención. Me costó. Ah, ¿para remarla después? Para remarla porque después viste que un animal autóctono acá son los caranchos, ¿no?
Sí, que se están escuchando muchísimo últimamente. Seguramente. Sí. Y que empiezan a revolotear. Entonces yo dije, bueno, cuando me fui de viaje y cuando volví vi que, digo... La pierdo. Vamos a jugar fuerte. Si no de una vez ataco, por todas, y cuando jugué fuerte y jugué a pleno, sí. Listo. Digo, volvemos y ponemos fecha. Muy bien. Y la verdad, feliz de toda la familia que pudimos formar con 3 hijos. Usted cuando prometió... Volvimos a la terapia. Sí, esto es, va y viene. Cuando prometió por su cargo, prometió y juró. Prometí y juré. Cosa que no es muy común en nuestro país laico, ¿no? En realidad estaba previsto jurar y cambiaron el reglamento en la administración del Frente Amplio por el tema de promesa. Uh-huh. Para mí el juramento tiene un valor adicional, así lo siento yo, por eso yo dije cumplí con lo que... ¿Cuál es ese valor adicional? Para mí es mucho más fuerte que la palabra, te comprometes en principios, en valores, yo qué sé, obviamente yo tengo formación cristiana, entonces... ¿Fue al seminario? Fui al Juan 23. ¿Y al Juan 23 después? Y antes al Sagrado Corazón. Ah, bien. Y para mí era importante decir, prometo, cumplo con el reglamento y juro defender la Constitución. O sea que es un ferviente creyente en Dios. Sí, soy creyente, relativamente practicante, voy esporádicamente a misa. La verdad que me he reencontrado con la religión a través de mis hijos. Mis hijos entraron... Yo encontré en mis hijos son adolescentes, encontré como un resurgir de la espiritualidad en muchos de ellos, con grupos de jóvenes, católicos en este caso. Hace muy bien porque eso también tiene que ver con los valores. Bueno, pero en realidad mis hijos me enseñaron muchas cosas, entre otras cosas me volvieron a llevar los domingos a misa, voy por ellos para acompañarlo con un programa familia. Y en estos casi 2 años o 1 año y pico de gobierno, ¿en algún momento le pidió a Dios algo? Pero tengo que decirle, antes que nada, sí, tengo que decirle a Leticia, ¿a su señora? a mi mujer, sí, que todo esto que dije, que los puse públicamente, quiero que lo digan, se lo estoy diciendo porque la sigo queriendo como el primer día, ¿no? ¿Y por qué aclara? ¿Por qué? ¿Por qué está aclarando? Porque no haya malas interpretaciones. No, pero no, al contrario, qué malas porque la risa, la sonrisa, las suspicacias. No, pero esto, no, al contrario, es alegría, ¿no? Perfecto, si es alegría, mucho mejor. Nunca está de más, decírselo. Claro, está bien. ¿No? ¿Necesita una mano? No. ¡Vamos a llamar a Leticia! Esto de estar en el gobierno... ¿A qué hora llega a casa, perdón? ¿A qué hora llega a su casa? Nunca antes de las 9 de la noche. Nunca. Y sí, la mayoría de las veces después de las 11. Hay días que tenés 2 actividades de noche, oficiales o cenas de diferentes tipos o charlas. Bien, le había preguntado por Dios. ¿En algún momento le pidió algo a Dios en este año y medio de gobierno? ¿Recuerda algún día puntual que usted se sintió que el mundo se le caía encima? Sí. A ver, el año... Cuando operaron a mi madre el corazón, después de un stent que después no le sirvió, tuvieron que operarla a corazón abierto. Hace unos años atrás, cuando mi padre le operaron de páncreas, mi padre tuvo cáncer de páncreas, de próstata y de riñón. Le sacaron un riñón y la verdad que está con 79 años, está vivido lo mejor, está muy bien. Los quiero mucho y en esos momentos donde en realidad estaba en riesgo la vida, sí le pedí. Y en lo que tiene que ver con el tema de la tarea del gobierno, con la función gubernamental. Los momentos más difíciles fueron este diciembre y principio de enero, cuando estábamos negociando las vacunas y que los contratos habían ido firmados y no llegaban. Le pedí que nos diera una mano y Dios nos dio una mano. Ahora, en un momento, hablando de las vacunas,
la oposición hablaba de que íbamos a ser el último país en conseguir las vacunas. ¿Cómo surgió entonces esta gran oportunidad de China y la Sinovac? Nosotros en noviembre con Luis tomó la decisión, armamos un equipo con los dos, de ponernos al frente de la negociación por la vacuna. Vimos que los mecanismos que estaban institucionalizados, como el COVAX, a través de la OMS, Organización Mundial de la Salud, no estaban dando resultado. Uh-huh. Y que había una demanda internacional brutal, no solo sanitaria, sino empezaba a pesar lo comercial y sobre todo lo político, priorizando los que habían invertido en la investigación, en los que habían hecho experimentos en fase 3 con humanos, pero además la presión política de los países grandes. Empezamos a ver ese proceso que Uruguay iba a quedar muy atrás por su propia dimensión. No te olvides que la primera vacuna que se registra son las de Pfizer a mediados de diciembre, que se aprueban por la FDA, por ejemplo, y la reconoce la agencia europea. Sí. Y bueno, empezamos por las vías más insólitas. Algún día vamos a escribir sobre esto, el presidente como yo, a tener los contactos con las jerarquías de Pfizer, con las jerarquías de Sinovac y con otros laboratorios. Y bueno, se logró a principio de enero poder concretar un tema que lo habíamos mantenido muy en reserva, sobre los contratos para conseguir los últimos días de febrero casi 2 millones de Pfizer y 2 millones y pico de Sinovac, 2.700.000 de Sinovac. Para lograr la Sinovac hablaban con los chinos directamente. Los chinos, me acuerdo, ¿y cómo hacía? El 24 o el 31 de noche. 24 de diciembre, 31. Sí. De noche suman, lo que pasa es que con China no suman las 2 de la mañana, las 3 de la mañana. Claro, porque allí hay 11 horas, 12 horas. Eran un poco en inglés, había a veces traductor de la embajada. ¿Qué era Zoom? ¿Un Zoom? Todo Zoom. Una locura, ¿no? Porque... Y bueno, y era un estrés de los que sí, para cuándo, y la presión para que vinieran rápido. Y bueno, en realidad anunciar a mediados de enero 2 millones de Pfizer y 2.700.000 de Sinovac implicó una tranquilidad enorme para el Uruguay. Uh-huh. Bueno, estamos pasando por un momento... Uruguay está, Peti, está en los primeros países del mundo, o el primer país del mundo en vacunación. Uh-huh. Fue el primer país de América en vacunar a los menores de 18 años, de 12 a 18. Fue el primer país de América en aplicar una tercera dosis de refuerzo. Hoy tenemos 1.200.000, casi 300.000 entre que se dieron o están anotados para la tercera dosis, la de refuerzo, la que se dieron Sinovac, dale Pfizer como tercera dosis. Sí, yo estoy para la semana que viene. Yo estoy para mañana a las 7 de la tarde en clínicas. Y ¿se va a encontrar con Álvaro Villar? Sí, hoy hablé con él. ¿Ah, sí? Le dije que iba a estar. Uh-huh. Quedamos en encontrarnos mañana. Es un país que tiene hoy, a pocos meses de haber empezado la vacunación, un 76% de personas con la primera dosis, de población total con la primera dosis, y un 69% casi con 2 dosis. La verdad que es un histórico, hay que reconocerle a los vacunadores, pero sobre todo la voluntad de la gente de vacunarse, y creo que quedó claro que el camino es la vacuna, que no es obligatoria, pero es para mí una obligación ir a vacunarse, que es un acto de responsabilidad y además un acto de solidaridad con tu entorno, ¿no? Uh-huh. ¿Qué opina de los negacionistas? Acá Uruguay es libre, pero ¿sabes lo que pasa? Cuidado con el respeto, ¿no? Uh-huh. Yo creo que acá el camino es la vacuna. Es más, el otro día hablaba con una persona que conozco que me sorprendió, que me dijo que iba a darse la tercera dosis. Mirá que rebuscado el argumento, porque está claro que el camino es la vacuna y que bajaron enormemente los casos, los fallecidos, los CTI que no colapsaron, y a raíz de la vacunación masiva. Uh-huh. Vamos a terminar en agosto con el 86-87% de la población vacunable, o sea, la mayor de 12 años vacunada. Y un conocido me decía, mira, no me doy la tercera dosis porque de hecho igual ya bajaron los casos. Dije, no, justamente es lo peor que bajaron los casos porque te vacunaste. O sea que lo que te hace la tercera dosis es
Quédate un refuerzo al nivel inmunitario de anticuerpos. Y se dan este tipo de razonamientos que uno no los comprende, y que lamentablemente hay gente que no los quiere entender. Reitero, es un acto de responsabilidad, pero también es un acto de solidaridad, porque es poco solidario decir, mirá, yo no tengo ganas de vacunarme, pero por favor, vos vacunate. O sea, mi entorno vacúnense porque no me quiero enfermar. No es solidario. ¿Qué siente cuando hoy salió presidenta del Sindicato Médico del Uruguay, quien señaló una actitud genocida del gobierno por el tema de las muertes evitables? Estoy hablando de Arteta. Primero, yo no creo que hay contagios evitables, no muertes evitables. Hay muertes evitadas. Trabajamos mucho en evitar muertes. Entre otras cosas, triplicamos la capacidad de CTI, ¿no? Y al punto está que no se colapsaron como en otros países. La verdad creo que fue una frase tremendamente infeliz e injusta, que no la comparto, y creo que hoy la presidenta del Sindicato Médico debe estar arrepentida de haberla dicho. Es más, el doctor Julio Trochansky también hablaba de responsabilizar de las muertes al gobierno. ¿Se le puede responsabilizar al gobierno de las muertes en una pandemia? La pandemia, tenemos que tratar de salir del ombligo y mirar para el costado lo que está pasando en el mundo, en el barrio, en Argentina, en Brasil, en Paraguay, lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en los países del primer mundo. Y yo creo que Uruguay, yo me siento muy orgulloso de cómo Uruguay trabajó la pandemia, cómo trató la pandemia, cómo combatió la pandemia, y no estoy hablando solamente del gobierno, estoy hablando también de la sociedad, estoy hablando de los médicos. Por eso hay algunos que quieren sacar dar algún tipo de latazo político, corre por cuenta de ellos. Nosotros no vamos a entrar, y hemos sido consecuentes en todo este tiempo, por más que hemos recibido palos, provocaciones, no vamos a politizar la pandemia. ¿El Frente Amplio politizó la pandemia? Yo creo que hay alguna gente del Frente Amplio que sí, alguna gente que de algunos otros actores también que sí, lamentablemente. Creo que la mayoría no, y creo que la sociedad que votó al Frente Amplio, que votó a los demás partidos, fue bastante respetuosa y comprensiva. ¿El GACH fue el diferencial respecto a los otros países de América Latina? El GACH fue una muy buena idea de Hugo Dicio, que la tomó el presidente de la calle Pou, que integramos un grupo que había 3 coordinadores con 5 contrapartes del gobierno que yo integraba, y después 55 técnicos más que no se veían pero que estaban trabajando. Y la verdad que fue un hito histórico por muchas razones, porque uno no solo tenía el asesoramiento institucional del Ministerio de Salud Pública, sino tenía un asesoramiento que no era complaciente, era independiente. El gacho no estaba para decir lo que había que hacer, proponía, asesoraba, y el gobierno decidía, como todo gobierno, y se equivocaba o acertaba. Yo creo que hubo más aciertos que equivocaciones, dicho con mucha humildad, pero el GACH permitió que la ciencia se incorporara en las decisiones políticas. Le tengo mucho agradecimiento, mucho reconocimiento, mucho respeto. Yo creo que va a haber un antes y un después de esta experiencia. Siempre hubo mucha desconfianza. Yo que participé en el gremialismo universitario, en el Consejo Directivo Central de la Universidad, en el Consejo de mi facultad, siempre hubo como una desconfianza con la política, del mundo académico y la política. Bueno, por primera vez hubo una sinergia en búsqueda de una solución. Obviamente la pandemia ayudó, pero es una experiencia que yo creo que se va a ir repitiendo en muchas cosas. Y la verdad que cualquiera de los 3 coordinadores son gente que hay que sacarse sombrero, la voluntad y la entereza, y son uruguayos con mayúscula, tanto Fernando Paganini como Rafa Radi, con quien compartí mucho y hablamos mucho en la universidad, como con Henry Cohen, que además le tengo un afecto muy especial porque nos está dando hoy una mano en la negociación con las vacunas sobre lo que viene. ¿Fue a ver a Peñarol ayer? Me quedé con muchas ganas de ver el gol de Trindade, pero no fui. No fui porque, como estamos en el armado de los protocolos, en tratar de dar, no solo tomar las decisiones, sino también tratar de dar ejemplos en la medida que se pueda, ejemplos positivos me refiero. Si nosotros decimos a los hinchas de Peñarol que tenían todo derecho a ver este partido, que era bien importante, es decir, están aforados en una prueba piloto, 5.000 personas en determinadas condiciones, que yo no las tenía,
pero iba invitado por la directiva de Peñarol, estaría dando un mal ejemplo. Y la verdad que antes que yo había una cantidad de hinchas que se merecía mucho más que ir que yo, así que lo vi en mi casa. Vio a Peñarol campeón del mundo, Sí. ¿no? Y a Peñarol campeón de América y a Nacional también. Sí. ¿Le jode que Nacional gane cuando gana en el exterior? No, mi hijo de Nacional. Opa, Mi hijo de Nacional. ¿lo sufre eso? No lo tengo asumido. ¿Prefiere que sea de Nacional antes del Frente? No, yo soy. No hay, en mi casa por lo menos frentistas no hay. Sí. Quizá en mi familia algunos sí, tolerantes todos. Yo creo en la tolerancia, tengo muchos amigos frentistas, tengo amigos hablo habitualmente con el PIT-CNT, voy asado con gente, con dirigente de primera línea del Frente Amplio, así que hay que ser muy tolerante. En el caso del fútbol, además, se dio, viste, que determinadas generaciones agarrabas rachas de que algún club le iba mejor que otro. Mi hijo, su primo, sus amigos, su entorno eran todos de Nacional, y algún padre de mi amigo dio alguna manija de más. Upa. No le voy a poner el nombre y apellido, pero le dio una manija de más, lo hizo de Nacional, lo hizo socio, y bueno, y yo le regalé una camiseta. Cuando estaba tan convencido, le regalé una camiseta. Muy bien, buen gesto, claro. ¿Es más hincha de Peñarol que de la selección uruguaya, Álvaro Delgado? No. ¿Es más hincha de la selección? Sí. ¿Sí? Sin duda. No se da habitualmente ese tipo de cosas, ¿eh? La gente es más hincha de su no cuadro. soy fanático, soy hincha, pero no fanático. ¿Le gusta Tavares? Yo creo que Tavares marcó un camino, abrió un determinado proceso. Sí. Los procesos tienen... Me río porque está tratando de ser políticamente correcto, ¿no? No, voy a decir lo que pienso. Claro. En este caso yo creo que Tavares también uno lo ve actuando, más allá de que pueda tener una cabeza brillante y tiene hasta imposibilidad física. Me parece que es momento de que el proceso siga quizá con otro abanderado. Y estoy jugándome una opinión que es personal, capaz que muchos no lo comparten, sin desmerecer lo que es. Yo creo que tiene que ser parte del proceso que sigue, pero quizá la aposta la tiene que agarrar alguno. Usted es el secretario de Presidencia, es hincha de Peñarol, y el presidente de la República de Nacional. Sí. ¿Se cargan por este tema, no? Nos cargamos mucho, en muchas cosas nos cargamos. ¿Sí? Sí. ¿Con el pelo? Bueno, yo pasa? no estoy tanto mejor, Bueno, no sé ahora. No, y yo menos. Con malos pensamientos. Nos vamos a la pausa. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. Ahora vamos a hablar, hay algo que quiero preguntarle. Usted me dice solo sí o no. ¿Tiene buena relación con Juan Castillo, el comunista? Sí. ¿Tiene buena relación con Fernando Pereira del PIT-CNT? Muy buena. ¿Tiene buena relación con gente del Frente Amplio? Sí. ¿Cómo se da eso? Luego de la pausa, Álvaro Delgado en Malos Pensamientos. 14 minutos van de las 18. Estamos con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. ¿A qué hora se levantó hoy? Hoy me levanté a las 7 de la mañana. 7 de la mañana. ¿Se levanta usted primero, su señora? Me levanto yo. Se levanta primero Pilar, que va al liceo. ¿Pilar es su hija menor? Mi hija menor, que va al liceo. Y entonces yo me levanto a las 7. Bajo. Le hago un café con leche a mí y a mi señora. Es un romántico. Y se la llevo a la cama. Claro, le hacen desayuno. Hablábamos antes de ir... después trato de hacer un poquito de cinta. A veces voy a un club, mañana, por ejemplo, no puedo tener una reunión con Luis 8:30, es imposible, pero si puedo me hago un ratito. Hablábamos antes de irnos a la pausa. A ver si cambio el sorrentino por ravioles. ¿Por lo de cinta? Claro. Estábamos hablando antes de irnos a la pausa de la buena relación que tiene usted con los dirigentes de la oposición, tanto del Frente Amplio como del PIT-CNT o sindicalistas. Sí, a ver, yo creo que... Perdón, esto no se logra de un día al otro, ¿no? No, ni son cosas que yo ando contando, pero en general tengo buena relación con todo el sistema político, buen diálogo con la coalición obviamente permanente, pero con el Frente Amplio ya lo tenía de antes. Fui coordinador de bancada de diputados, en el Senado coordinador de la bancada del Partido Nacional, y genera un buen vínculo personal, más allá de las diferencias políticas, las disputas, los tiroteos que a veces se dan. Pero, y lo mismo con el PIT-CNT, yo voy de hace, no sé, pero
capaz que 15, 16 años voy a los actos del 1 de mayo y debo ser de los pocos no frentistas, casi el único que va a los actos del 1 de mayo. ¿Y por qué? Porque me parece que es un acto de respeto a una institución que uno coincide o discrepa. Ir no es avalar, es simplemente ir a un acto de respeto, a escuchar, como voy al Congreso de la Federación Rural, como voy a la Asamblea de la Cámara de Industria, voy al acto del 1 de mayo. Con el PIT-CNT me junto habitualmente, muchas veces no público, o a veces tenés que comer un asado, lo hago habitualmente. Hablamos mucho por teléfono. Perdón, el secretario de Presidencia va a comer asado con el PIT-CNT y más allá de lo estrictamente laboral. Porque siempre termina siendo laboral, para prevenir cosas, para ir construyendo puentes. Esto es importante. El Uruguay tiene que ser un Uruguay que no puede andar sobre vidrios rotos todo el tiempo. Tenés que sacar los prejuicios, achicar las grietas. Algunos viven de la grieta y yo quiero tapar la grieta. ¿Vamos a tener diferencias? Sí, es parte de la idiosincrasia y de la riqueza de una sociedad que piense diferente y que pueda votar diferente. Con respeto, sin odio, sin rencores y sin prejuicio. Con Fernando Pereira, que es uno de los dirigentes del PIT-CNT, ¿no? De los más importantes, usted tiene una relación de hace años. De hace años, con Fernando, con Marcelo, con Marcelo Abdala. Con Milton Castellanos, con varios. Sí, sí. ¿Y Juan Castillo? Con Juan Castillo compartimos muchas comisiones en el Senado y la verdad me llevo muy bien con Juan Castillo. Muy bien me llevo. Con Ehrlich, el actual presidente del Frente Amplio. Sí. Tuvo una muy buena relación. El día que nominaron a Ehrlich como presidente del Frente Amplio, el presidente de la República lo invitó a la torre ejecutiva. Sí, sí. Yo tuve... Pero no había hecho eso con Miranda, ¿eh? Bueno, lo que pasa que Miranda fue cambiando, fue mutando, ¿no? Yo con Miranda también tenía una relación correcta y Miranda tuvo algunas expresiones muy despectivas hacia el Partido Nacional, muy descalificantes. ¿Y por qué se produce eso si uno tiene buena relación? ¿Qué es para la tribuna? Hay que preguntarle a Miranda. Y así terminan los procesos. Los procesos cuando se van torciendo terminan mal. El proceso de Miranda obviamente no terminó bien. Pero yo creo que Ehrlich, que es una persona de diálogo, muy firme en sus convicciones, por acá a nadie se le pide que cambie de idea o que sea débil en las convicciones. Como dice Luis en una frase que escuchó, que leyó en un muro, duro con las ideas, suave con las personas. ¿Se toca el anillo como Luis? ¿Se mimetizaron? Capaz que sí. Sí. Hay varios que me dicen que estoy hablando parecido. ¿Se mimetizaron? Él hace más gimnasia que yo. ¿Más gimnasia? Sí, hace más gimnasia. ¿Con el anillo? No sé, pero con alguna pesa también. Recién hablaba que tenía buena relación con Juan Castillo, que es comunista. Sí. ¿Vio ayer el ida y vuelta entre Beatriz Argimón y Óscar Andrade? Lo vi hoy de mañana. Ajá. Lo vi, estamos en otra Usted cosa. fue diputado 2 veces, senador 2 veces. Una vez, senador. Bueno, renunció. Ahora fui reelecto y renuncié para asumir la Secretaría de Claro. Como parte del legislativo, ¿qué opina cuando ve ese tipo de cosas? Me imagino que siendo diputado debe haber vivido situaciones también iguales. Yo entiendo a Beatriz, cuando tenés que dirigir una sesión compleja, una interpelación que duró 20 horas, en realidad es poco productivo y interpelaciones de 20 horas, tener que escuchar una y otra vez que te cuestionen, pero además te cuestionen la mesa o cuestionan que no es ecuánime la presidenta y después dice una serie de agravios al interpelante, llega un momento que todos somos humanos y Beatriz lo que hizo es decir, bueno, esto si quieres seguir hablando es con respeto. Creo que es la forma de hacer, de intercambiar, de discutir, no necesariamente votar lo mismo, pero sí discutir. ¿Qué opina de Óscar Andrade y el episodio del balneario San Luis? Yo creo que se comenta por sí sola, no voy a emitir opinión, se comenta por sí sola. Se comenta por sí sola. Yo obviamente tengo opinión formada, yo creo que él se dio cuenta que se había equivocado, se dio cuenta, quizá no fue su primera reacción, y después me parece que entró en caja y se dio cuenta que le había equivocado y va a restañear, que es lo que tenía que haber hecho, decir, bueno, sí, estoy equivocado, hice una cosa no correcta y me comprometo a restañarla. Recién hablaba que Miranda no terminó bien en su, cargo en el Frente Amplio. Sí. ¿Daniel Martínez terminó bien con el Frente Amplio?
desde su lugar, desde su punto de vista? A mí me dolió mucho la actitud de Daniel Martínez con el día del balotaje, ¿no? No queriendo reconocer el resultado. Que es más, tú sabés que hay gran parte del Frente Amplio que esa noche está dispuesta a reconocer el resultado, que se iba a reconocer una semana después. Uh-huh. Gran parte. Yo esa noche estaba hablando mucho con dirigentes Frente Amplistas y bueno, estaban azorados con la tosudez de Martínez al respecto. Los condicionó mucho en aquellos momentos. ¿Te acordás que salió tipo a lo Tarzán pegándose en el pecho, en cosas que uno no entiende, que bueno, yo creo que no fue una contribución a una historia muy republicana y muy democrática de que los resultados se reconocen el día de la elección. O sea, las cosas se ganan en la cancha, no en la liga, y yo creo que en este proceso no fue feliz para Martínez. Obviamente no fue feliz para Martínez. A la postre está, ¿no? Después los pasos siguientes de Martínez en materia política dentro del propio Frente Amplio no fueron exitosos. Bueno, tampoco fue muy feliz y no le debe haber puesto muy feliz a usted cuando habló en el debate presidencial del tema colono, ¿no? Que usted es colono. Eso que pasó hace 20 y pico de años, fue una actitud muy jodida, que además él sabía que era mentira, dijo cosas que no eran ciertas sabiéndolas, pero ¿sabes lo que pasa? En esto la vida es redonda y pasar límites, hay líneas que no se pasan en esto, menos mintiendo y menos con ataques personales. La verdad que se aprovechó una buena oportunidad de debatir y bueno, los resultados están a la vista. Cuénteme sobre Wilson Ferreira Aldunate. ¿Cómo Wilson Ferreira Aldunate y su figura entran en su vida? En el liceo, con amigos como te dije, en el Juan 23, la apertura democrática, el 84, ese wilsonismo que nacía con mucha fuerza, que había mucha mística, ¿no? Porque todos hablaban de un Wilson que no conocían, o muchos jóvenes hablaban de un Wilson que no conocía, capaz que le escucharon un pedazo de un cassette, y después era todo mística, la del regreso de Wilson, y bueno, la primera vez que lo vi, yo lo vi 3 veces en mi vida, Wilson. O sea, empecé el vínculo político ahí, en esa época, cuando lo vi por primera vez, en el 1 de diciembre del 84, ¿no? Cuando lo liberan del cuartel de Trinidad. Uh-huh. Yo me acuerdo que ese día me fui de casa, le dije que iba a tratar de ir a ver a Wilson, no entendían nada mis padres, como te dije, de extracción ballista o cívica, no politizado, pero sabían que yo estaba ya en un movimiento de jóvenes, que quería, me motivaba mucho la política y estaba con esa manija de tratar de ver a Wilson, y se hizo eterno la espera. Wilson termina llegando como a la 1 de la mañana. Yo me fui colando, me metí entre las vallas y terminé al lado del escenario, al lado del atril de Wilson, hablando con Pibel de Bote, con otros más, que para mí era estar tocando el cielo con las manos. Wilson era magnético. ¿Pero era la verdadera izquierda en ese momento en Uruguay? Si uno revisa el programa del 71. Está bien, pero con lo antimilitar que era también Wilson Ferreira Aldunate, ¿era la izquierda de nuestro país? Era el progresismo, ¿no? El progresismo. Era, obviamente simbolizaba la lucha contra la dictadura, pero simbolizaba más que hecho. Era un progresista viniendo de quizá de otro extracto. Cada programa se adecua a una época, ¿no? A un momento, a una coyuntura. Obviamente nuestro compromiso con ustedes 71 no fue el programa de Wilson ni del Partido Nacional ni del movimiento wilsonista en el 84, tampoco fue el del 89, cada uno en su momento, como el de hoy. Yo creo que el programa que hizo Luis, y además con la inteligencia de amalgamar una coalición de gobierno, y el programa del Partido Nacional primero, del sector Todos, y después el compromiso por el país de la coalición, es un programa tremendamente progresista, muy jugado, muy práctico y sobre todo muy moderno, tratando de proyectar el país para lo que viene. Claro, nadie podía prever que 13 días después venía un tsunami
13 días después de asumir el gobierno venía un tsunami. Mirá que el gobierno... ¿Qué recuerda de aquel viernes 13 de marzo del 2020? Lo tengo grabado para siempre. Ahí mis secretarios se tapan la cabeza porque están aburridos de escucharlo. Yo me acuerdo de la ilusión del 1 de marzo en la plaza. Me acuerdo de la transición. Junto con Rodrigo Ferrer nos encargamos de coordinar un poco la transición, así que durante todo ese verano haciendo la transición con el equipo que se iba de la administración, después de 15 años de administración del Frente Amplio. Toda esa ilusión, un país que en realidad empezamos a dar las cuentas y el 1 de marzo tenía un 5% de déficit fiscal y un 10.5% de desempleo, ¿no? Para que la gente tenga una idea, hoy hay 9.4% de desempleo, a pesar de la pandemia. Pero era un país complicado como se agarraba. Y me acuerdo que ya teníamos previsto, ya habíamos citado el comité de emergencia para prever protocolos para la eventual entrada del coronavirus en Uruguay. El gobierno anterior no le había dado mucha pelota a este tema, el Ministerio de Salud Pública anterior tampoco. Había ido con Luis a la inauguración de la cosecha de arroz en Bella Unión, en helicóptero. La primera, creo que era la salida de Luis como presidente. Estábamos volviendo y Sergio Rico nos manda, el director ejecutivo del SINAE, del sistema de emergencia, que había 4 casos confirmados positivos coronavirus, y de ahí mismo Luis cita al Consejo de Ministros para las 6:30 de la tarde a la torre ejecutiva con la presidenta del Congreso de Intendentes. Ya nosotros teníamos pronto, Ferré sobre todo había redactado un posible decreto de emergencia sanitaria que por primera vez iba a usar en Uruguay, una ley que era del 29, creo que es 1929, y bueno, y ahí empezó todo. Cuando todos los días... Y era todos los días una lucha diferente, pero bueno, nos condicionó mucho, ¿no? Se sufrió mucho, se trabajaba 14, 15 horas por día, eran no parar, tratar de, al principio el cierre de cosas, después ir abriendo las perillas, pero con los sanitarios, tratar de que duplicar antes que se expandiera el virus o triplicar la capacidad de CTI, o sea, tratar de buscar contención sanitaria. ¿Por qué se decía que los CTI se iban a...? Bueno, es parte de lo que pasó en el mundo. En el mundo, en muchos lugares, tuvieron que terminar eligiendo, ¿no? Quién vivía, quién no. En Uruguay no pasó. Muchos lo pregonaban, decían, auguraban que podía pasar, ¿no? Pero no pasó. ¿Usted cree que parte del Frente Amplio y hasta el sindicato médico preferían cuanto peor mejor? Yo no sería muy injusto si lo digo en esos términos generalizados. Cuando ven los resultados... ¿Sabe por qué? Sí. Quizá algunos sí, alguna persona sí. No como institución, yo no le puedo endosar al Frente Amplio como partido, no. Ni al sindicato médico como gremio, no. Lo que sí hubo un momento quizá de los más presionados fue cuando había una ofensiva vinculada a la cuarentena obligatoria. Fue de los momentos más duros del gobierno, en lo institucional. En los momentos más duros en lo personal fue cuando me tocó anunciar la muerte de la primera muerte por coronavirus de González Risotto. Luis había definido, vamos a ser muy transparente en la información. O sea, vamos a dar todos los días la cantidad de casos, vamos a no ocultar nada de la información, pero además vamos a tratar de dar la cara y dar amparo a la gente. Porque sabía lo que pasaba en otros países. Para bien o para mal sabíamos lo que habían hecho otros países con el coronavirus, cómo se expandía. Y en un momento iba a llegar el primer muerto. Era un sábado, me acuerdo, como todas las jornadas de 12, 14 horas o más en la torre ejecutiva. Un sábado terminamos una conferencia de prensa, que en ese caso la di yo con algún ministro, generalmente la daba Luis o yo, con algún ministro, anunciando medidas de contención social o económica o sanitaria, mucho el ministro de Salud Pública. Ese día la dimos con un ministro, subimos al piso 11 y me llaman y me dicen: mirá que murió alguien por coronavirus. Empiezo a averiguar, pensé que era alguien vinculado al episodio aquel, ¿te acordás? De una primer fiesta. Sí. Que era una persona que estaba en el CTI hace mucho tiempo. Yo pensé que era ese, llamé al director británico pensando que era esa persona. Me dijeron que no, y me llama el director de la Española, el
gerente general de la Española, a decirme que había muerto en la Española, que era González Risotto, un dirigente blanco que había sido ex subsecretario de Defensa, ex ministro de la Corte Electoral, que entró ese día, fue el intermedio, CTI y se murió. No sabía ni qué estaba. Y ahí quedé helado, llamo a la mujer, se acababa de enterar, pues estaba en cuarentena la mujer también, ya al hijo se enteró, creo que por mí. Lo llamo a Luis y me dice, bueno, anuncialo, porque es preferible que lo anunciemos nosotros y seamos transparentes en esto. Era muy traumático. Nosotros después nos fuimos acostumbrando a estos procesos, ¿no? Que todos los días había un fallecido. Era el primer fallecido por coronavirus en Uruguay. Me acuerdo que bajé hacia ya se habían ido los medios de comunicación, eran como las 9:30 de la noche o 10. Le pedí al equipo de prensa que citara de vuelta a los medios. Bajé al piso 1, donde está la sala de prensa. Y con González Risotto me mensajeaba cada 15 días, mandaba algún mensaje vinculado a un historiador muy famoso. Y el último fue vinculado al coronavirus y el miedo. De tenerle miedo al miedo y solo al miedo, y que era un mensaje muy optimista. Y entonces cuando estaba bajando el ascensor, le digo a mi secretario, yo estaba medio bloqueado, buscame el mensaje porque yo sabía que tenía un mensaje hace poquitos días. Y bueno, entré, encaré como pude, dije, bueno, quiero anunciarles que hay un primer fallecido, que es tal persona, un saludo a la familia, y le leí ese mensaje, me levanté y me fui. Y en un momento muy duro. ¿El más difícil en todo este año y medio? Por lo menos en lo personal. En lo institucional, quizá el tema de cuarentena obligatoria, el tema de las negociaciones de la vacuna. Cuando ven los resultados, ¿en qué se fija? ¿En la gente que hay en CTI, en los fallecidos, en los contagiados? En todos, en los activos. En los activos, en los recuperados. Los CTI era una variable que ahora están, ayer había 20 en CTI, pero vinculado al coronavirus, pero en el momento que estábamos ahí borderline vinculando la posibilidad de colapso, que no se dio, porque habíamos generado todo este tiempo que mientras no se diseminó y no entró la cepa P1, que fue la que realmente en abril y mayo hizo problemas por la diseminación tan rápida que tuvo esta cepa nueva. Durante todo el año pasado nos dedicamos, mientras se daba todo este proceso que se iba a generar mayor nivel de contagios, porque la prevalencia es inevitable, este nivel de prevalencia en el coronavirus pasó en el mundo, era aumentar la capacidad de atención médica, y sobre todo los sectores más complejos, los sectores críticos, y bueno, y por eso se triplicó el CTI, y gracias a ese tiempo que se logró contener el virus es que permitimos salvar muchas vidas. ¿Cómo se crean algunas normativas, como por ejemplo la de incluir un horario especial en los supermercados para los mayores de 65 años? Hablando con los supermercados. ¿Fue usted uno de los creadores? Los shopping, hablé con la Cámara de los dueños del supermercado, las cámaras. La verdad que encontramos en todos, aun cuando tuvimos que en la campaña pasada decirle en Semana Santa no salgan, no hagan turismo, encontramos en todo mucha comprensión. Cuando tuvimos que llamar a los dueños de los shopping a decirle que íbamos a cortar el horario o a cerrarlos en una primera instancia y después a cortar el horario, cuando tuvimos que pedir horarios especiales para los supermercados, a todas aquellas actividades que pueden tener riesgo, a los aforos en los ómnibus, en el sistema de transporte colectivo. La verdad que estuvimos ahí tratando de ayudar a coordinar a bajar los niveles de riesgo. Eso es y mucha comprensión hubo por parte de todos los actores. La verdad yo lo quiero agradecer. Estoy muy orgulloso del Uruguay que combatió el coronavirus. Muy orgulloso. Hay excepciones como en todos lados. Me quedo con lo otro. ¿Qué sienten sus padres cuando lo ven como secretario de presidencia y bueno, tomar decisiones como esta junto al presidente? Es que yo jamás me imaginé, en lo personal jamás me imaginé este proceso. Cuando Luis me lo ofrece, obviamente veníamos trabajando el 2009 juntos en política, con aquella fundación en marzo de un proceso de la 404 y la creación de Aire Fresco Movimiento. Después fuimos con la candidatura, íbamos por la idea de una lista del Senado con Luis más joven, más generacional, y terminamos con la candidatura de él del 2014. Después seguimos con la candidatura del 2019. Claro, pero o sea, había
una confianza y además de un afecto y una amistad, pero mucha confianza política. Cuando me ofrece... ¿Qué le dicen sus padres? Me implicaba, no los consulté. Me implicaba, consulté a mi mujer. Yo al principio decía, bueno, tengo que renunciar al Senado, había que renunciar al Senado. Uh-huh. Y me acuerdo patente que Luis vino a casa el día después de la elección de octubre por este tema, porque había ya que definir, íbamos camino a un balotaje con la posibilidad de ganarlo, y él quería tener el equipo armado. Y una vez más Leticia, con mucho pragmatismo, vino al asado, que era él y yo. Dijo, bueno, déjense joder, vamos a hacer así. Álvaro, dale para adelante. Fuiste parte de todo este proceso. Tenés que estar. En este momento tenés que estar y la verdad no me arrepiento. Le agradezco a Luis, pero además no me arrepiento. ¿Se conoció con Luis en los años 80 y pico? Lo conocí por primera vez. Yo nunca había militado con Luis. Y lo había conocido en el 89... en Paysandú, una vez que fue la gira con el padre. Yo estaba allá. Y después, previo al 2009, creo que en el 2008, que él un día golpeó la puerta a mi despacho, yo había salido electo diputado por Correntada Wilsonista. Y bueno, medio se había desarmado Correntada Wilsonista. Me dijo, vamos a hacer política juntos. Y la verdad fue una invitación de él. Y ahí lanzamos. Ahí empezamos. Hace unos días... Espero que mis padres, a los cuales no se lo pregunté, pero a veces cuando me comentan unas cosas se le ilumina la cara, espero que estén orgullosos de la tarea que hacen, no solo del cargo, sino de la forma que uno ejerce el cargo. Uh-huh. Espero que estén orgullosos. Yo estoy convencido que sí, y también lo hago para que ellos se sientan así, ¿no? Te educaron para eso. Mi padre todos los días o día por medio me manda un mensaje, una sugerencia. Jubilados está mi padre y me manda un audio con una sugerencia. ¿Por ejemplo? Sugerencia sobre tal tema, sobre el otro, ¿por qué no hiciste más en esto? Cuéntenos. Bueno, de todos. Ahora sobre el tema de la caja profesional, es el otro tema sobre yo qué sé, sobre el tema de la luz, que el otro día sobre algunas cosas. La verdad que son personas informadas. Se necesitan mi padre es contador, jubilado, sí. Mi madre química, jubilada, clase media, profesionales que se hicieron laburando y hoy jubilados los dos, después de pasar todas estas nanas que te dije, bastante recluidos, sufrieron mucho la pandemia. Los adolescentes sufrieron mucho los mayores la pandemia, uh-huh. De no ver a los hijos, no ver a los nietos, sobre todo en mi caso, que mi madre por el tema del corazón es de riesgo. Bueno, ayudó mucho la tecnología, los Zoom, las videollamadas, ayudó mucho a paliar. Recién hablaba de la LUC, ¿se necesitan los 135 artículos? Sí, yo creo que en el debate que se viene, si llegan a las firmas, y yo creo que de hecho se va a dar, va a ser bien importante el debate para demostrar que no es una buena ley, que yo creo que ya tuvo efectos para el positivo en la gente, en materia de seguridad más que evidente, pero en el tema de opciones, en el tema del mecanismo alternativo a alquileres, en el tema de ocupaciones y piquetes, en otra cantidad de temas más, y que bueno, y que no estamos dispuestos a retroceder, así que vamos a dar dos tipos de debate, uno que tiene que ver de lo partidario, los partidos políticos de la coalición coordinando, y otro del gobierno defendiendo una ley que mandó este gobierno. ¿Esperaba el gobierno o usted, Álvaro Delgado, que llegaran a las firmas? No, mis dudas, ¿no? Iban a andar ahí cerquita. Uh-huh. Es el 25% del padrón, ¿no? Tampoco es la mayoría del padrón. Seguramente se lleguen por poquito. Vamos a ver, vamos a esperar los procesos. Hace unos días el presidente de la República fue a la Argentina a saludar y a hablar con el presidente Alberto Fernández. ¿Qué relación tenemos hoy o tienen los presidentes de ambos países? A ver, Argentina está en una situación... trato de hacer dos cosas, no hablar de los demás partidos ni hablar de los demás países porque yo no puedo desprenderme de una situación institucional que tengo. Argentina obviamente está en una situación difícil, es una relación donde quizá no son las mejores sinergias, producto de que Uruguay quiere avanzar con terceros países del Mercosur y Argentina no quiere. Brasil es un aliado hoy
coyuntural de que permite que Uruguay avance, con su momento se permitió avanzar en un tratado de libre comercio con México. Uruguay, si el Mercosur no avanza, Uruguay quiere avanzar. ¿Por qué? Porque quiere generar mercados, tratado de libre comercio, preferencia arancelaria, eso implica comercio, trabajo, exportaciones, y Argentina lo está frenando. Yo creo que después por primera vez, Luis tuvo la valentía de blanquear una situación frontalmente, como fue esa cumbre que hubo donde plantearon este tema. Con la famosa palabra lastre. Bueno, y después de eso, como la política interna argentina también juega, de todo eso fue una excusa para aún cerrarse más. Uh-huh. A raíz de gestiones del propio canciller, y tenemos además un gran embajador como el Pájaro Enciso allá, se logra esto. Luis había invitado en Chorena a comer un asado el año pasado a Alberto Fernández. Después había pasado todo esto. Uh-huh. Luis había estado con Bolsonaro, estuvo en Brasil, estuvo con el presidente de Paraguay acá en Uruguay. Y la verdad que Luis en un momento dijo, bueno, yo no puedo no tener un vínculo fluido, no digo un vínculo coincidente, por lo menos fluido, y tratar de decirnos las cosas y encaminar y poner énfasis en las cosas que podemos hacer juntos. Hidrovía, puente Montecasero, Bella Unión, yo qué sé. Y la verdad que lo llamó y Luis Lacalle Pou llamó a Alberto Fernández. No, en realidad lo que se hizo es, hubo una voluntad de ir, y el canciller hizo las gestiones, hubo voluntad de Alberto Fernández. Llegó con el vino. Alberto Fernández, sí, con vino uruguayo. Hubo voluntad de Alberto Fernández de recibirlo, que también me parece que es un gesto, y fue una reunión amena donde hizo lo que teníamos que hacer, es poner énfasis en aquellas cosas que nos unen y no en los que nos dividen. Lo que divide nos vamos a poner de acuerdo y fortalecer algo que es intransferible, que es la relación personal y la diplomacia presidencial. ¿Se quedó a dormir en Olivos el presidente? No. No. Menos mal, no, está todo muy complicado. Claro. Florencia Peña no estaba, ¿no? No me lo dijeron. Ni pude acceder a la lista de invitados de Olivo, por lo menos en la cena no. En la cena que me contaron no hubo nadie, por suerte. Todo muy formal. No hay fotos. Que yo sepa, no hay fotos. Eso es lo más importante. Nos vamos a la pausa. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, en Malos Pensamientos. 54 minutos van de las 6 de la tarde. Estamos con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. ¿Lo carga mucho con el apellido? Delgado. Lo que pasa es que Delgado me queda poco. Estoy tratando de volver a los orígenes. ¿Sí? ¿Era flaco antes? Sí, muy flaco. ¿Sí? ¿Cómo era en su juventud? ¿Era de pelo largo, rockero? No. Siempre fue pelo más bien corto. Sí. No. En eso no. Un romántico, era el romántico. El romántico de Arjona. ¿Podemos escuchar algo de Arjona? Más está decir que sobra decir. Póngase los auriculares, Arjona. Digo, Delgado. Mirá. ¿Qué? Está para la política. A ver, ¿cuál es? O aprendes a querer la espina o aceptes rosas. Estamos basando nuestra política del Uruguay en las frases de Arjona. Perfecto. O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas. Ahora viene otra, sí, que marca gran parte de la decisión. A ver. Las nubes grises también forman parte del paisaje. ¿Le puedo pedir un favor? Sí. Que en la próxima conferencia de prensa que dé haga mención a esto, como dice Arjona. Como dice Arjona, tal cosa. Perfecto. Tal cosa. Para que la gente entienda que no todo es claro. Las nubes pasan en azul y queda. Es tremendo esto. Aparte de Arjona le gusta la música lenta, ¿no? Me gusta. Bueno. La verdad que se perdió eso. Yo bueno, vuelven los bailes ahora en la noche de la nostalgia. Y las lentas, pero sí. Es difícil con tapaboca. ¿Es embromado bailar con tapaboca? La verdad que yo le dije, Salina, está todo bien, pero está difícil, ¿no? Claro, uno baila lento. Baila lento. Escuche esta canción. ¿Quién es? ¿Se acuerda de la banda?
Foreigner. Claro. ¿La bailó esta? La bailé alguna vez. Sí. ¿Está bravo bailar lento con tapabocas? No, hay que acostumbrarse. Está todo protocolizado ahora. Todo protocolizado. Uno antes preguntaba, ¿bailás? Ahora hay que preguntar si está vacunada. Ahora le pedís el QR. Claro. El código. Claro, le pedís el código QR y bailás lento. Sí, por lo menos sabes que de coronavirus no te enfermas. Claro, está bien. ¿Lo dejaron? ¿Era de planchar ustedes cuando iba a bailar? ¿Lo dejaban plantado? Yo era tenaz. Tenaz. Planchaba y volvía, planchaba y volvía, planchaba y volvía. Y después la tenacidad paga. Recién habló de Salinas. ¿Hay un poco de recelo por ser el ministro de mayor aprobación? No, para nada. Además, siendo de cabildo abierto. Sí, pero además, gran parte de nuestra función es ayudar al Ministerio de Salud Pública. Ayudar a Salinas y es lo que hay que hacer. Me parece que habla bien de un gobierno que el Ministro de Salud Pública en plena pandemia, el Ministerio de Salud Pública en plena pandemia, está bien considerado. Eso hace que el gobierno no solo eligió bien, sino que gestiona bien un tema de política sanitaria. Yo creo que es a la inversa, creo que es un orgullo. En algún es un momento, gran amigo además. Sí, tiene mucho humor. Sí, mucho humor. Bromamos mucho. ¿En serio? Sí, bromamos mucho. Hablando de conferencias de prensa, en su momento, en el primer momento, usted aparecía seguido. Y después dejó de aparecer con esa cotidianidad. El primer año, Peti, sobre todo el primer año, en realidad aparecía o el presidente o yo con algún ministro, ¿no? Quizá el presidente, obviamente por presidente, después el secretario de la presidencia, siempre con algún ministro. Y después se espaciaron hasta las propias conferencias de prensa, porque también había un desgaste. Al principio la gente necesitaba amparo, necesitaba que vos le des información, necesitaba que además le dé la cara. Seguimos dando la cara, pero me parece que también el interés de aquellos de a las 8 de la noche estar todo el mundo prendido. Estaban mis hijos, estaban los hijos de mis amigos prendidos a la televisión a ver qué pasaba con este nuevo virus, con esta pandemia mundial, cómo le encuadraron a Uruguay, qué pasaba, porque se le habían cortado una cantidad de cosas. Entonces también dejamos de hacer la conferencia de prensa cotidiana y ahora la hacemos cuando hay algo que anunciar. Lo que nunca dejamos de dar es la información con transparencia sobre la situación sanitaria. ¿Lo extraña a Larrañaga? Lo extraño a Larrañaga. Lo extraño porque con Larrañaga habíamos, sobre todo en la etapa esta, competimos muchas veces, obviamente, tuvimos sectores diferentes. Pero en esta última etapa de Larrañaga ministro, un gran ministro del Interior, él venía mucho a charlar a la torre ejecutiva, a mi despacho, y hacíamos muchas bromas. Yo quería empezar a hacer boxeo, él me daba manija, me daba unas piñas a veces embromando. Era un tipo muy humano en la charla, muy afectuoso, y charlaba mucho de temas personales. E inesperadamente en su mejor momento se va con una aprobación también inesperada, ¿no? También. Una aprobación inesperada en un día trágico, ¿no? Un día trágico. Ese día la persona que trabajaba conmigo, que era mucho más que un chofer, era un amigo, que es Félix, el que mandó a hacer estos tapabocas de presidencia con el escudo que usa el presidente, uso yo o usan los ministros. Cuando alguien asume el ministro, además de firmar el acta, que generalmente hacemos en el despacho, le regala un tapabocas de esto que mandó a hacer Félix, que es un legado que nos dejó para tenerlo siempre presente, y que el día que murió Jorge Larrañaga, esa mañana él iba a buscar a su hijo que estaba internado en Minas. Estaba conmigo y lo fue a buscar. El día anterior habíamos estado en Santa Clara Olimar. En un tema de recuperación. Estaba muy contento y me decía, yo tengo que dedicarle mi vida a este hijo, no me puede pasar nada. Y esa mañana me llaman que había salido del campo que tenemos ahí cerca de Casupá, rumbo a Minas, a buscarlo porque lo llevaba el fin de semana. Y tuvo un vuelco, se dio contra la alcantarilla y murió en el acto. Yo tuve que ir a reconocerlo. La primera llamada que tuve después de eso fue de Jorge Larrañaga,
Y hablé como ahí, después vino la jefa de policía, me volvió a llamar Larrañaga al lugar de los hechos, me llamó Larrañaga después para darme ánimo. Bueno, volvimos para Montevideo para encarar el velorio. Entonces fue hasta el mediodía. A las 4:30 de la tarde me llaman que estaban tratando de reanimar a Larrañaga de un paro cardiorrespiratorio. Y bueno, la misma persona que 4 horas antes me había dado ánimo por una situación de alguien que yo quería mucho, quiero mucho, estaba pasando por la misma situación, así que fue un día trágico, muy trágico. Uh-huh. Lo extraño, sí, lo extraño. Cuando llegó la torre ejecutiva, después de 15 años de gobierno frente amplista, ¿qué fue lo más raro que encontró en la torre ejecutiva? ¿Sabes lo que pasa? Que revisando cajones o armarios, ¿no había nada? No, había algunos papeles, pero sin importancia. Ya habíamos hecho una transición. La poca gente que había, porque en realidad no iba nadie a la torre ejecutiva por el perfil, ¿no? Vázquez no estaba ahí, Vázquez estaba en Suárez, iba a veces a los consejos de ministros cuando se hacían y estaba un ratito. O sea, el despacho presidencial estaba inmaculado, parecía un showroom. Uh-huh. Estaba más que iba el secretario de la presidencia, el despacho que estoy yo, o el del prosecretario, pero tenían un perfil diferente, y algún asesor, pero un perfil muy diferente a lo que tenemos hoy. Con la pandemia, la situación hizo que se concentraran muchas las decisiones en la torre ejecutiva. Yo hay días que tengo 11, 12 audiencias por día, pero el presidente también, y Ferrer también tiene audiencia, entonces hay mucho movimiento, entonces la falta de gente, de apoyo, todo eso, la gente está azorada por el movimiento que le habíamos impuesto al gobierno los primeros 13 días, imagínate, del día 13 en adelante. Recién hablábamos en la entrevista de que usted es un gran dialoguista con el Frente Amplio. En general, no solo con el Frente Amplio, quiero decir con bueno, con los sindicatos, sí, empresarios, demás. O con partidos políticos. ¿Cómo sí se lleva con Carolina Cose? Bien. Quizá tengo de todas menos confianza, pero un trato muy respetuoso y un trato muy institucional, muy fluido. Hablamos por teléfono, nos hemos encontrado varias veces, ha venido a la torre ejecutiva, alguna vez fui a la Intendencia de Montevideo, es más, por el tema con el Comité Departamental de Emergencia. ¿Qué sensación tiene de cuando apoyó a Andrade poniendo ese famoso tuit, ladran Sancho? Yo creo que hay alguna gente que lo que hizo fue, algunos en el Frente Amplio y hicieron todo el equilibrio que pudieron y otros no tuvieron más remedio. Uh-huh. Pero creo que ninguno estaba muy convencido de lo que estaba haciendo. Estamos con Álvaro Delgado y hemos recibido varios mensajes, pero voy a elegir uno solo. Este dice, hola Peti, preguntale a Delgado si es consciente del arrastre que tiene con el sector femenino. Que le mande un saludo a mi mamá Perla, que está muerta con él, 68 años, y a Tati, de 28, y a Vane, de 36. ¿A Perla, a Tati y a Vane? Sí, a Vane. Sí, pero no es el único, hay muchos que hablan del arrastre que tiene. La verdad que es una situación inesperada. Inesperada. Digo que es una caricia al alma. Igual es una caricia al alma. Estoy viendo un saludo. Bueno, algunos hablan de política, pero estaba viendo si alguna le deja el teléfono. No. Tengo un teléfono grabado. ¿El de su señora? Es el de Leticia. Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies. Te conozco, claro que te conozco. Sé que roncas por las noches. ¿Le está cantando a su señora al aire? No puedo cantar a mi señora porque no es que no duerma esta noche, no duermo pero hasta el mes que viene en mi casa. Pero está bien, pero cuando usted fue a ver a Arjona, por ejemplo, sí, ¿le cantaba esta canción a su señora? Yo la cantaba, no sé qué hacía ella, yo
La cantaba. De aquella cirugía que a nadie le En este caso termina mal. Esa es la diferencia con la historia que tenemos con Leticia. La conozco igual que Ricardo conocía a esta persona, pero esta persona se va con otra. Por lo menos Leticia tenemos un proyecto juntos de vida. Vamos a hacer lo imposible para que Arjona se entere de todo esto. Le pido, por favor, vamos a grabar esto, video. Sí. Soy Álvaro Delgado, el secretario de Presidencia de la Gracias República. por inspirarme. Gracias por inspirarme. Esto es maravilloso. ¿Podemos traer a Arjona, entonces, para alguna ceremonia protocolar? Obviamente, y declaratoria internacional. Claro. Le damos las llaves. La llave, por lo menos no sé si de Montevideo, pero Luis no me puede fallar en esta. La Claro. llave de la Torre Ejecutiva se la tenemos que dar. Claro. Arjona, ¿eh? Ya lo veo a Arjona haciendo un show en Uruguay, entregando el mando en el 2025, ¿no? Arjona. ¿No? Sí. ¿Cómo se ve el 1 de marzo? 2025, dije bien, ¿no? 2025. ¿Qué se ve haciendo? Todavía no tengo claro. Falta mucho para eso. Estamos en un proceso muy complejo. Veremos cómo se dan las cosas y quizá más adelante en otras entrevistas hablemos más de eso. ¿Sabe que estas entrevistas terminan con dos secciones absolutamente diferentes a lo que ha sido hasta hoy, ¿no? Perfecto. Listo, pasemos a la primera. Malos Pensamientos presenta Una Palabra. Palabras, palabras, palabras. Una sección donde lo que importa es la palabra. La palabra de Dios. Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra. Una palabra. Lamentable, nula, virtual, impredecible, rara, bipolar. Exactamente. Erótica, notable, ausente, distante, explosivo. Donald Trump. Heavy, abierta, fracaso. Una palabra. Ahora ya. Voy a decir una sola palabra más. Antes de arrancar con una palabra, es la sección, estaba leyendo un mensaje que dice: cuando Delgado sale en la tele, mi mujer manda a callar a todo el mundo. Cuando yo sea veterano, quiero tener la facha de ese hombre. Saludos del Trica. Está bien, lo de veterano me complica. Bueno, es tremendo, ¿eh? A ver. Petty, creí que cuando le preguntaste a Delgado cómo conoció a su señora, iba a decir: eran las 10 de la noche, piloteaba mi nave. Anduvieron a los empujones en la cámara, se armó lío, dicen acá. ¿Pasó eso? Sí. Y haciendo nosotros, damos la entrevista, nadie nos avisa. Se armó lío, se armó lío. Bueno. Listo, esto es una palabra. Dale. Usted le tiro nombres y usted dice lo primero que se le cante. ¿Vamos? Vamos arriba. La calle Pou. Un amigo, un referente. Es una palabra. Un amigo, un referente y un presidente. Chao. Digo, por ser el presidente tiene un... Bueno, ok, vamos. Un changüí. La calle Herrera. Un expresidente. Wilson, Muy importante. Wilson Ferreira. Un ídolo. Jorge Larrañaga. Un amigo. Paysandú. Corazón. La Torre Ejecutiva. Lugar de trabajo. Casa. Casa. Claro, casa. La Sinovac. Una solución. La Pfizer. Otra solución. La pandemia. Una desgracia. La coalición multicolor. Una necesidad y una oportunidad. La ley de urgente consideración. Una buena ley. El referéndum contra la LUC. Un recurso democrático. El GACH. ¿Cómo puedo poner una palabra al GACH? Para mí es... la palabra que me sale es un orgullo. Bien. El PIT-CNT. La central sindical única. Respeto, mucho respeto. Está bien. Beatriz Argimón. Una amiga. Laura Raffo. Otra amiga. Carolina Cose. La intendenta de Montevideo. Ernesto Talvi.
¿Dónde está? No sé dónde está. No sé si nos está escuchando. No sé, ¿dónde está? ¿Se perdió? ¿Se perdió el tipo? El ex candidato del Partido Colorado, no puedo decir otro. Manini Ríos. Un socio. Orsi. Intendente Canelones, con muy buen diálogo. Robert Silva. Gran presidente de Codicen. Daniel Salinas. Además de ministro amigo. La herencia del Frente Amplio. Muy pesada. Mujica. Un expresidente. Cristina Fernández. Todo lo que no deseo en política. Alberto Fernández. El presidente de la Argentina. Bolsonaro. El presidente de Brasil. Lula. La verdad que... Una palabra. Complicado. Maduro. Mucho más complicado. Álvaro Delgado. Como soy, no sé. Usted nunca levanta. Por lo menos, sí. Franco. ¿Nunca levanta la voz? No soy de gritar, no soy de enojarme. Sí. Trato de siempre ponerle humor, chistes. Recién que dijo Franco. Franco. ¿En Cuba hay democracia? No. ¿En Venezuela? No. ¿En China? En China obviamente no hay elecciones, pero en China es un régimen diferente, un capitalismo sin elecciones, es diferente. ¿Vamos con lo segundo? Dale. Llega a malos pensamientos. Sí, no, paso. Solo una respuesta. Sí. Solo una palabra. ¡No! Solo una contestación. Paso. Ante cada pregunta. Sí. ¡No! Paso. Sí, no paso. Le tiro preguntas. Usted me responde sí, no paso. Okay. Ojo que el paso 2 veces nada más, ¿eh? Si no hay que pagar una multa. Bueno, podríamos instaurarlo a partir de ahora. ¿Listo? Listo. ¿Le parece que con la apertura de fronteras se va a volver a disparar la cantidad de casos? No. ¿Está bien que el fiscal de corte contrate a un periodista para hacer comunicación interna? Sí. Comunicación, no solo interna. También Bien, externa. comunicación. ¿El presidente es muy personalista en su forma de gobernar? No. ¿La llegada de las vacunas fue mérito suyo? Con el presidente y un equipo. Bueno. ¿Graciela Bianchi a veces está pasada de rosca? Yo le digo la madre superiora. Te va a gustar eso. Si Graciela Bianchi fuera monja, sería una madre superiora. Buen dato. Pasate este dato. Es titular esto. Es titular. Es titular. ¿El Frente Amplio intentó usar políticamente el GACH? No. ¿El Frente Amplio es responsable de que no se pueda destinar más recursos a la gente por cómo dejó la economía? En parte sí. ¿Los Frente Amplistas creen que acordar es hacer lo que ellos quieren? No todos. Sí, no paso. Bueno, lo que pasa que es una frase, los frente amplistas, Y diga hay muchos frente amplistas. Bueno, pero puede decir... no me gusta decir paso. Bueno, está bien. Me Carolina... gusta a ver, dar respuestas. A ver, respuesta. ¿Carolina Cose está usando a la Intendencia como plataforma política? Poco. Sí, no paso, no hay poco. Hay poco acá, no hay Un poco, dije. Bueno. ¿TV Ciudad es un canal militante? Sí. ¿Defender al gobierno desde el Senado es más importante para el partido que ser secretario de presidencia? No. ¿El partido más complejo para acordar es Cabildo Abierto dentro de la coalición? No. ¿El aumento de las tarifas va en contra de lo que dijo Lacalle en la campaña electoral? No, es producto de la ley. ¿Está bien que el partido retome a Carlos Moreira? Sí. ¿Cree que la coalición va a durar los 5 años de gobierno? Sí, estoy convencido. ¿Mujica fue el peor presidente desde el regreso a la democracia? En el rango Mujica hubieron más de uno. De los peores. Voy de Creo que nuevo. sí, creo que sí. ¿Mujica fue Creo el que peor sí. presidente desde el regreso a la democracia? Personajes como María Julia Muñoz, Rafael Michelini y Constanza Moreira
¿Tienen altura moral como para opinar sobre lo que hace este gobierno? Yo no hablo de moral. ¿Le cuesta defender la gestión de la calle en algún tema? Sí, no pasó. ¿De la calle? ¿En algún tema? No. Estoy orgulloso. Andrade es un personaje muy fuerte en el Frente Amplio. ¿Cree que el comunismo tiene chance de seguir creciendo en Uruguay? No. ¿Luis Lacalle Pou es mejor presidente que su padre? Diferente. Bueno. Sí, no paso. Yo no viví la época de Lacalle presidente. Bueno, sí, no paso. Porque en realidad yo viví la época de Luis. Son épocas diferentes. Yo creo que Lacalle Herrera fue un buen presidente y Lacalle Pou, convivo con él, es un gran presidente. Va a pasar la historia, acordate. ¿Siente que el sector de Larrañaga va a seguir teniendo fuerza ahora que él ya no está? No. ¿El wilsonismo cada día tiene menos fuerza dentro del partido? No. ¿Las ideas de Wilson siguen vigentes? Sí. ¿El Frente Amplio perdió las elecciones nacionales por culpa de la inseguridad y el deterioro de la economía? Sí. ¿Está bien que los tupamaros reivindiquen la fecha de la toma de Pando? No. ¿Sendic tiene autoridad para hablar de la auditoría de Gas Ayago? No. Después de ver los resultados de ANCAP Luna, la regasificadora, ¿se puede decir que el gobierno de Mujica tuvo corrupción? Sí. ¿El PIT-CNT es un brazo político del Frente Amplio? Bastante. ¿Está a favor de los allanamientos nocturnos? Sí. ¿Está de acuerdo con que una pareja de homosexuales pueda adoptar niños? Sí. ¿La igualdad de género hace que se pongan mujeres en cargos para los que no están capacitadas? No. Mujica legalizó la venta de marihuana en las farmacias. ¿Está a favor de esa medida? Sí. ¿Quiere dejarle algo a su señora? ¿Decirle algo a su señora en este momento? ¿A mi mujer por acá? Sí. Adelante, pongamos música. Realmente no estoy tan solo. ¿Quién te dijo? Lo único que le puedo decir es muchas gracias. Muchas gracias por la familia que formamos. La verdad que es el pilar de la familia y se la puso al hombro. Sobre todo, la política te genera muchas ausencias y muchos momentos que no vuelven y que sobre todo mis hijos se acuerdan cuando no estuviste en tal momento, cuando no tuviste tan otro. Y mi mujer siempre estuvo y bancó muchas veces por mí, por ella y por mí. Así que muchas gracias. Estoy muy orgulloso y además que la quiero mucho. ¿Se acuerda de su primera novia? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Romina. Hola Romina, ¿cómo te va? Petinati de Malos Pensamientos, ¿cómo estás? Ah, se asustó un poquito, ¿no? Con malos pensamientos. Era muy joven. ¡Nos vamos! Gracias. Que pase muy bien, Delgado, hasta un luego. placer. El secretario de Presidencia, Álvaro, es un romántico. El tipo es un romántico. Perdón, se la morfaron todos. Todos se la morfaron. Le voy a decir lo que le dije a mi mujer. Sí. Cuando todavía no éramos novios. A ver, ¿cómo? En la facultad. Claro, yo estaba en tercero, como te dije, carpa de CGU, baile, guitarreada, yo estaba en la cantina. ¿En facultad? Baile de facultad veterinaria, eran famosos, ¿no? Sí, claro. Entonces ya venía con los amigos, cuando no tenían un mango, ¿qué hacían? La mandaban a ella. Cuando los amigos de ella, de su generación, no tenían un mango para la cerveza, la mandaba a ella. Bien. Con éxito, ¿no? Sí. Y una vez que me tocó estar de cantinero, me acuerdo porque siempre se lo recuerdo y se mata de la risa por lo ridículo y por lo terraja. Los amigos la mandan a no sé qué hora. Me dice, che Álvaro, ¿me puedes dar una cerveza pero no...? Estamos hablando de la facultad de veterinaria, Sí. Baile en la facultad. Exacto. Usted atendía... Pero no tengo un mango. no ¿Me tengo- puede dar Le dije, ¿a vos? Todo. ¿Y cumplió? Y cumplí, ¿eh? Con malos pensamientos. ¡Esto es un matador! De loca. ¡Nos vamos! Gracias, hasta mañana, chao. Prendo la radio. Y bien prendo la radio. Prendo la radio.